Hola, les quiero dar el tema hoy de inclusión y diseño universal, sobre todo enfocado precisamente a un diseño que dé respuesta a todos los alumnos dentro del aula. Antes de iniciar el tema, creo relevante que podamos revisar la legislación educativa que va a contemplar esta inclusión y que nos va a encaminar a un diseño universal que permita una educación de excelencia a todos los alumnos. Y en primer lugar estamos hablando del artículo 3 constitucional. Ahí, en materia de mejora continua en su artículo 6, fracción 4, nos está diciendo que precisamente la educación debe basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que lo vamos a ver más adelante, ambos, ¿sí? Pero fíjense bien, un enfoque de derechos humanos y que nos ayude a la búsqueda de la excelencia. Ya no nos está pidiendo una educación de calidad, sino de excelencia. Y nos define ahí a una excelencia en la educación, entendiéndose como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico, considerando precisamente todas las diferencias que hay en el grupo, capacidades, necesidades, estilos, ritmos. Por eso es importante reconocer esas diferencias en nuestros alumnos. Si nosotros nos vamos a los criterios de la educación, sabemos que son 10 en la Ley General de Educación, que son basados en el artículo 3, que son 10 criterios. Pero para el tema que nos implica solo vamos a revisar 3. 1. Un criterio de la educación es que será inclusivo. Inclusivo precisamente reconociendo que con base a ese principio de accesibilidad se tienen que realizar ajustes razonables. Ya viene ajustes razonables y accesibilidad en los criterios de la educación, pero sobre todo que nos está diciendo que un criterio de la educación es eliminar barreras. Los criterios de la educación va para toda educación básica, no solamente es para educación especial. Por lo tanto, hay que eliminar barreras y que va a ser uno de los criterios de la educación intercultural, teniendo ese respeto y reconocimiento de las diferencias para promover la convivencia armónica entre todos. Y otro criterio es que será de excelencia, promover el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Y será de excelencia si desarrollamos su pensamiento crítico. Y será de excelencia si fortalecemos esos lazos entre escuela y comunidad. Si se dan cuenta, esos 3 criterios nos están llevando precisamente a una educación inclusiva. En la Ley General de Educación, en su artículo 61, nos señala que la educación inclusiva se refiere a poder identificar, prevenir y reducir las barreras, pero que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje, pero sobre todo a eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Ojo, educación inclusiva no es educación especial. Nos está llevando a que educación básica se considere una educación inclusiva cuando identifique esas barreras que están impidiendo que nuestros alumnos accedan, permanezcan en la escuela, participen y aprendan por causa de nuestras prácticas educativas que discriminan, excluyen y segregan. Y que además debe de ser adaptando al sistema para responder con equidad a todas las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos, ritmos de los alumnos. Por eso es importante tener nuestro diagnóstico grupal. No en vano se hace un perfil grupal, no en vano UDEI participa en el perfil grupal. Lo necesitamos para que la escuela se adapte para responder con equidad a cada uno de los alumnos y entonces sí, el aula, la escuela puede hacer y puede ejercer una educación inclusiva como así lo señala el artículo 61. Sin embargo, fíjense bien en el artículo 64. En el artículo 64 de la Ley General de Educación nos está diciendo que se garantizará el derecho de la educación
a los educandos con condiciones especiales o que enfrentan barreras o que enfrentan dos poblaciones distintas. Las condiciones especiales tienen que ver precisamente, ¿sí?, con lo que le llamamos la población panal. Migrantes, capacidades y aptitudes sobresalientes en condición de calle, hospitalarias, discapacidad, ¿sí? Ustedes ya saben esa condición panal, pero también que enfrentan barreras. ¿Cuáles barreras? Pues ya dijimos, esas barreras que se producen con prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Y nosotros tenemos que dar y garantizar ese derecho a la educación. El mismo artículo 64 nos dice que las autoridades educativas, ¿sí?, en el ámbito de su competencia, sea escuela, sea aula, sea una dirección operativa, sea una coordinación, sea una zona de supervisión, tiene que adecuar, atender a los educandos, ¿sí?, realizando lo siguiente: prestar educación especial para apoyarlos, ¿sí?, aquellos educandos con discapacidad o aptitudes sobresalientes, pero sobre todo establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada. No se está refiriendo a los alumnos. Un diagnóstico temprano, es decir, nuestro plan inicial, nuestro diagnóstico grupal, en donde identifiquemos a la población y podamos eliminar las barreras que se están generando ante esta población y que ellos van a tener lo que enfrentar. Tenemos que recuperar en nuestro programa escolar de mejora continua qué es lo que está sucediendo en el aula, para que nosotros podamos identificar esas barreras y poderlas eliminar. Ya lo decía el artículo 61, prevenir, identificar y reducir esas barreras. En el mismo artículo 64 nos está diciendo que las autoridades van a garantizar la formación de todo el personal docente, educación básica, educación especial, todo, que contribuye a identificar y eliminar barreras para el aprendizaje, de tal manera que se pueda garantizar la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje de aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad. ¿Realmente conocemos qué son las necesidades básicas de aprendizaje de estos alumnos con discapacidad o de todos nuestros alumnos? No es nada más que aprendan a leer o que aprendan a escribir. Necesidad básica de aprendizaje viene desde Jomtien, Tailandia, ¿sí? Necesidad básica de aprendizaje es saber comunicarse, tener valores, tener aptitudes, actitudes que los lleven precisamente al desarrollo para la autónoma inclusión social y productiva. ¿Qué hacemos con nuestro alumno que tenemos en discapacidad, ¿sí?, con discapacidad en la escuela y que no podemos nosotros generar algo que les satisfaga sus necesidades? ¿Por qué? Porque no las hemos identificado. Tenemos que promover en la escuela actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras. Actitudes es la cultura, prácticas lo mismo y políticas. ¿Qué hacemos nosotros en la escuela para que podamos eliminar barreras y poder satisfacer necesidades básicas de aprendizaje y podamos generar y identificar esas barreras y poderlas de alguna manera totalmente minimizarlas para que nuestros alumnos participen? En el artículo 72 de la Ley General de Educación nos está diciendo algo sorprendente, que los educandos son los sujetos más valiosos. No hay otra. Es momento de poner al alumno al centro de la educación, como así ya se venía manejando desde hace mucho en el plan y programas del 2011. El alumno al centro es el sujeto más valioso, con pleno derecho a desarrollar sus potencialidades. ¿Realmente la escuela está desarrollando esas potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma? ¿Realmente estamos considerando que nuestro alumno es tan valioso que tiene derecho a recibir una educación de excelencia? Y ya vimos que es una educación de excelencia, ¿sí?, en el artículo 3 constitucional y que también se menciona en el artículo 16 de la Ley General de Educación. ¿Realmente estamos considerando el respeto a su integridad, a su identidad y a su dignidad? ¿Realmente estamos dándole el valor que merecen nuestros alumnos en la escuela?
Ya vimos la parte normativa que nos lleva a la inclusión, que nos lleva a que haya un enfoque de derechos, que nos lleva a que haya una eliminación de barreras, que nos lleva a dar una educación de excelencia, pero ¿qué es un enfoque de inclusión? Rosa Blanco nos dice que la inclusión es una cuestión de derechos. Y una cuestión de derechos es llevarnos a que la inclusión es un conjunto de procesos que nos va a ayudar a aumentar la participación de los alumnos en la cultura, la manera en que conviven en la escuela, ¿sí? Orientado a la participación dentro del aula, en los currículos, y aumentar la participación en la comunidad de las escuelas. ¿De qué manera estamos llevando, sí, la inclusión dentro de la escuela, que va más allá de haberlo recibido, acceso a la educación? Va más allá de un acceso a la educación. No solamente es recibirlo, es conseguir su plena participación. Implica que todos los centros escolares puedan hacer ese análisis crítico que se hace en el programa escolar de mejora continua, ¿sí? UDEI en su plan de intervención o la propia UDEI comunidad en su programa de mejora continua también de intervención, ¿sí? De qué es lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación, qué nos falta para que llevemos a cabo ese enfoque de inclusión. Fíjense bien, en la guía operativa que está vigente nos definen a la educación especial. Vayan ahí en el glosario y educación especial está identificada como aquella que nos va a ayudar a prevenir, eliminar, identificar, ¿sí? Esas barreras que limitan el aprendizaje, ¿sí? Para toda la población que nosotros consideramos, aún las de dificultades severas de aprendizaje, conducta, comunicación, la PANAL, etcétera, pero también atender a los educandos de acuerdo a sus características, condiciones, estilos, ritmos, pero en un contexto educativo incluyente. Educación básica. ¿Realmente somos un contexto educativo incluyente? ¿Realmente nuestras prácticas, nuestras culturas, nuestras políticas se están basando en principios de respeto, de equidad, de no discriminación y de igualdad sustantiva, de perspectiva de género? En igualdad sustantiva, ahora sí, ¿qué es igualdad sustantiva? ¿Realmente la escuela está aludiendo al ejercicio pleno de los derechos universales? ¿Realmente los hacemos efectivos en la vida cotidiana? ¿Estamos respetando los derechos de las niñas, niños y jóvenes? ¿Los conocemos? ¿Conocemos esos 20 derechos? ¿Les estamos ayudando a que se ejerzan? Enfoque de derechos, ¿sí? Según Sheldon Schiffer, nos está llevando hacia las 4A que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otros espacios educativos. Asequible, accesible, aceptable y adaptable. Asequible, o sea, que sea disponible. Realmente la educación tiene todos los recursos y está disponible para poder incluir a los alumnos. Realmente tenemos todas las herramientas que hacen accesible la educación, las instalaciones a los alumnos. Realmente los maestros aceptan la diversidad y hacen los ajustes que se necesitan en el currículo para que pueda ser adaptables a toda la población que se atiende. Eso es un enfoque de derechos. Estamos respetando las diferencias del grupo y el enfoque de derecho nos lleva a que ese derecho a la educación incluye 3 dimensiones. Los niños tienen derecho a la educación, a recibir la educación que se merecen, ¿sí? A recibir la educación que requieren, sea preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Tiene derecho en la educación, que sean respetados, que puedan participar, que dentro del aula, en la educación, en el aula, se le están generando y dando todos los recursos que requiere para aprender y participar, que realmente se refleje en la planificación didáctica, que se están adaptando, adecuando materiales y metodologías para que todos estén participando de lo mismo, igualdad de oportunidades con equidad. Todos tienen derecho a una igualdad de oportunidades con equidad. ¿Y qué hacemos a través de la educación que ofrecemos? ¿Realmente estamos promoviendo valores democráticos y el respeto a los derechos humanos? ¿Mi aula está ejerciendo un derecho a recibir a mi alumno? ¿Realmente mi alumno está siendo beneficiado con un derecho dentro del aula a aprender, participar y permanecer? Y estamos desarrollando una comunidad
donde se esté desarrollando la convivencia armónica, sana y pacífica con valores democráticos de respeto? La educación inclusiva, ¿sí? No puede ser de calidad si todos los alumnos no adquieren sus competencias necesarias. Y ahora no nada más nos piden una educación de calidad, nos están pidiendo una educación de excelencia. ¿Realmente estamos llevando a los niños a desarrollar su proyecto de vida? Recordemos que dicen los aprendizajes clave. Los aprendizajes clave es todo aquello que le puede proporcionar la escuela para que no impiden su proyecto de vida. Y si no aprenden algo que le corresponde a la escuela enseñar, estamos afectando su proyecto de vida. Una educación de calidad y ahora llamada de excelencia debe dar respuesta a toda la diversidad de los alumnos a través de la enseñanza y ayudas pedagógicas que le dé respuesta a todas las características de cada uno de nuestros alumnos, proporcionarles los recursos necesarios. Eso es educación inclusiva. Ojo, educación básica tiene que ser una educación inclusiva, no es educación especial solamente. Apoya educación especial, educación básica. Pero también tenemos que considerar, ¿estamos dando esa respuesta? ¿Realmente el aula ha sufrido esa transformación de paradigmas que no estamos en la homogeneidad, estamos en la heterogeneidad? Eso necesitamos valorar y dimensionar de lo que pasa en nuestras escuelas. La diversidad en el ámbito educativo nos está remitiendo a que todos los alumnos tienen sus propias necesidades, todos los alumnos traen experiencias distintas, todos nuestros alumnos aprenden de manera diferente y nosotros tenemos que valorar y respetar esas diferencias, viéndolas como oportunidad. Maestro, es viéndolas como oportunidad para poder enriquecer nuestra profesionalización, poder enriquecer nuestra práctica docente, tener que enriquecer esos procesos educativos. Las diferencias nos ayudan a crecer. Y es ahí donde vamos a diseño universal. Diseño universal no es tan complicado. Fíjense, vamos a ver los orígenes. Antes, cuando comenzábamos a hablar de integración educativa, en los 1993, 94, comenzamos a hablar de adecuaciones curriculares. Pero fíjense bien, estas adecuaciones curriculares se hacían en la planeación didáctica para adaptarlo a las necesidades de un alumno que no estaban cubiertas por el currículum común. Un alumno. Y su objetivo era precisamente garantizar que le íbamos a dar respuesta a esa necesidad que no compartía con el grupo. Ahora no estamos viéndolo así. Ahora todo el grupo tiene que participar en igualdad de oportunidades con equidad. Por eso ya no se habla de adecuación curricular. Ahora tenemos que hablar de un diseño universal. Es para todos. Ahí es donde íbamos a flexibilidad curricular. Pensábamos que a lo mejor cuando se pasaba del año 2000 ya no se hablaba de adecuación, ahora se hablaba de flexibilidad. No, es que flexibilidad curricular era una característica propia del currículo que podíamos manejarlo. Ya no íbamos con una continuidad, sino ahora podríamos estar adaptando los aprendizajes esperados en diferente orden. Y entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos en marcha esos recursos y estrategias para responder a todas las necesidades que se expresaban durante el desarrollo curricular. Una cosa es diseño curricular y otra cosa es desarrollo. Diseño curricular es lo escrito, desarrollo es la práctica, ¿sí? Es el dar la clase, la operatividad de ese diseño. Y nosotros teníamos que comprender esa flexibilidad curricular, que al entender cada uno de los aprendizajes y ponerlos en nuestro diseño curricular, íbamos a poderlo hacer flexible a la manera de ejercerlo en la operatividad y en la práctica. ¿Qué requería esa flexibilidad curricular? Que los docentes pudieran mejorar constantemente su práctica educativa al estar haciendo los ajustes. No nos resultó esta dinámica, la voy a cambiar, no aprendieron los niños qué recurso me va a servir y volver a modificar. Eso era flexibilidad curricular, era la reflexión sobre la práctica, reflexión sobre el diseño curricular, ver si me estaba funcionando precisamente mi enseñanza a esa equidad que se merecían los alumnos. Si nosotros podríamos realmente ver de lo básico a la enseñanza del aprendizaje y la enseñanza misma,
realmente una reflexión sobre la práctica, una propuesta educativa que me permitiera flexibilizar mi enseñanza dentro del aula. Eso era flexibilidad curricular. Y ahora comenzamos a hablar de ajustes razonables. Ya comenzamos a ver en los criterios de educación, ¿sí? Que en inclusión es ajuste razonable. Y ajuste razonable es precisamente hacer esa modificación y adaptación necesaria para garantizar ese ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Ahora, consideramos las diferencias de los alumnos. Tenemos alumnos con discapacidad. Ok, tenemos alumnos que necesitan materiales específicos. Vamos a hacer un ajuste razonable en la actividad para que todos puedan participar de ese mismo ajuste razonable y todos tengan la oportunidad de aprender juntos. Y eso es diseño universal. Diseño universal es precisamente, ¿sí?, adaptarle un enfoque didáctico. Recordemos que dentro del modelo social de la discapacidad surgieron lo que son los conceptos de ajuste razonable y diseño universal. ¿Cómo? Se dieron cuenta que socialmente no podían acceder las personas con discapacidad, por ejemplo, a un edificio. ¿Y cómo hacer accesible un edificio para los alumnos con discapacidad motora? Ah, un ajuste razonable. Hay que hacer una rampa. Pero esa rampa, que era ajuste razonable, se convirtió en diseño universal porque díganme, ¿quién no usa las rampas actualmente? Todos la usamos para evitar no subir escaleras, para llevar el carrito del súper, para, para evitar la fatiga. Todos lo usamos. Ese ajuste razonable para una población específica se hizo diseño universal. Eso es lo que hacemos en nuestra planeación. El ajuste razonable que hacemos en nuestra planeación y hacemos flexibilidad en nuestra planificación didáctica va a dar respuesta a todos nuestros alumnos sin importar sus características y lo convertimos en un diseño universal. Y ese ajuste razonable, ese diseño universal, implica enfocarse en aprendizajes esperados, en objetivos, aprendizajes clave, en los contenidos, en qué materiales vamos a usar, en cómo vamos a evaluar, de tal manera que todo está adaptado a la diversidad del grupo. El grupo es diverso por naturaleza. Todos somos diferentes. La situación es centrarnos en ver cuáles son las diferencias y cómo dar respuesta para que puedan participar, aprender, permanecer, tener un egreso oportuno. Eso es diseño universal. En este sentido, ese diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA, ¿sí?, nos va a permitir ver que todo lo que planeemos en nuestro diseño curricular, en nuestra planificación didáctica, en nuestra planeación de intervención, etcétera, sea para que todo sea alcanzado por todo nuestro grupo, aún con las amplias diferencias que tengan en sus capacidades, habilidades, destrezas. Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes diferentes, ¿sí? Quiero que veamos un ejemplo con un video. Quiero invitarlos a ver el siguiente video y regresamos a nuestra presentación. Veamos. In many classrooms, the focus is on an illusory average student. Many curricula are designed for that student. Cognitive neuroscience has shown us that there really isn't an average student anywhere, and that's why it's an illusory student. Universal design for learning, though, is particularly focused on making sure that we get those students who have been marginalized, for whom that designing for the average student has never worked well. And that certainly means students who have been struggling, students for whom English is not their first language, students with disabilities. They've been typically marginalized by this illusory average curriculum. Secondly, though, students at the other margins, the students who
who are called gifted and talented are also students who have been underserved by this mainstream curriculum. They haven't been challenged. They're bored. They're underserved as well. UDL is a framework based in cognitive neurosciences for designing learning experiences that work across a wide spectrum of learners. Its main purpose is to make sure that everybody is a successful learner and reaches what we call being an expert learner. That is, they know a lot, they know how to do a lot, and they love learning and want to do it more. The key to universal design for learning is that we're designing learning experiences which from the beginning are designed to be universal and to make sure everybody learns. And that design is primarily based on the power to be very flexible in allowing choices, in allowing different paths, in allowing for things to be presented in different ways so that we reach those other two things, universal and everybody learns. The three principles of universal design for learning come from careful analysis of what learning really is, and particularly the research that has been done by thousands of other researchers in cognitive science, cognitive neuroscience, neuropsychology, which have carefully looked at what comprises learning, how does learning really work, and what are its differences among individual learners. From that work, we've abstracted out three simple principles that are involved in any learning situation. How does the learner pick up information? How do they express and act on that information? And how are they engaged by the learning situation? There are three broad principles. The first has to do with how we present information to the learner. And we talk about multiple means of representation. As it turns out, there's no one way that we can present information so to be successful for everyone to learn it. So we talk about multiple means of representation. So in UDL, we talk about providing multiple representations so that we're sure everyone will be able to make sense of the symbols, the language, the drawings, and so on. Take, for example, in teaching mathematics, it's typically very strong to use multiple representations, not just the symbolic expression of the numbers, but manipulables, things children can operate on and see directly, perceptually, rather than their symbolic form. So that's a great example of providing multiple representation, both the symbolic number and a physical manipulative. The second principle is provide multiple means of action and expression. And that takes into account the fact that students vary greatly in how they express what they know, how they can act skillfully, how they can communicate in language or in drawing and so on. And students differ widely, so we say we must provide multiple means of expression over the course of our teaching and learning. The third principle is multiple means of engagement. And in many ways, it's the most important principle. If we don't engage students in learning, don't make it important to them, make them motivated for it, then none of the other forms of representation and expression will be that important. Within universal design for learning, when we look at a curriculum, we think of four main components, and each of them need to be universally designed. The first component is, what are its goals? How do we translate standards into things that are important to do in the classroom? Secondly, what are the materials that are going to be in that classroom? Everything from a chalkboard to a textbook to a workbook to something on the wall. Are these materials key to learning? And if so, are they universally designed for learning? Third, the methods. How does the teacher go about teaching when she or he is working at helping students learn? Does she set up collaborative groups? Does she lecture? Does she provide experiences out in the world? And lastly, and very important to universal design for learning, is the means of assessment. How are we sure that learning really occurs? When we began our work, we, like most people, were focused on learners who were doing poorly, who looked like they had disabilities. Over time, we began to change our focus because we could see when we were in classrooms
that the classrooms were in fact disabling, that they were not designed properly to ensure that every child would succeed. And we began more and more to see that the curriculum itself was disabled, and that the work of the Universal Design for Learning guidelines is to reduce the disabilities in the curriculum itself so that more students succeed, more students have optimum challenges, and come out as expert learners in the end. ¿Se dieron cuenta? Ahí nos están explicando lo que acabamos de revisar sobre diseño universal, que precisamente se ha adaptado todo tan flexiblemente que no importen las características del alumno, todos tengan acceso. Ahora nos están hablando de 3 principios. Y fíjense bien, principio. 1, proporcionar múltiples formas de representación. Para esto nos sirve el perfil grupal. ¿Para qué queremos saber cuáles son los estilos de nuestros alumnos? Si no lo usamos, tenemos que usarlo. ¿Cómo vamos a proporcionar diferentes opciones para percibir la información? ¿Cómo les presentamos la información? ¿Qué alternativas usamos para lo auditivo, visuales, kinestésicos? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿Sí? ¿Hablan, no hablan? ¿Tiene alguna discapacidad auditiva, ceguera? ¿Cómo vamos a facilitar la decodificación, la lectura, la estructura de la sintaxis, el vocabulario? ¿Cómo vamos a ilustrar el contenido que estamos viendo en ese momento? ¿De qué manera podemos proporcionar diferentes opciones para la comprensión? ¿Realmente activamos los conocimientos previos? ¿Realmente estamos guiando para la comprensión, la visualización, la manipulación de la información? ¿Realmente estamos haciendo una transferencia de información o estamos maximizando la memoria más que la comprensión? ¿Qué estamos haciendo? Ese es un principio. El otro principio es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y ahí vamos. ¿De qué manera estamos utilizando, ¿sí?, dinámicas que nos permitan ver, ¿sí?, las diferentes respuestas e interacciones que hacen los alumnos con los materiales? ¿De qué manera hacemos que haya una expresión o una comunicación fluida? ¿Sí? ¿Qué herramientas utilizamos para composiciones, construcciones? Aquí va tertulias literarias, dialógicas. ¿Realmente utilizamos esa manera de poder interactuar en la comunicación? ¿De qué manera proporcionamos, sí, acciones que nos lleven a ejercer las funciones ejecutivas del alumno? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas de los alumnos? Una función ejecutiva es el conjunto de habilidades y procesos cognitivos que permiten resolver problemas. ¿De qué manera llevamos al alumno a resolver problemas? A través del razonamiento, planificación, toma de decisiones, memoria, flexibilidad, monitorización, inhibición. ¿Realmente le estamos llevando a mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de sus propios avances? Eso es monitorización, ¿sí? ¿Realmente estamos llevando a establecer metas adecuadas? Eso es planificación, ¿sí? ¿Se dan cuenta que un tercer principio, y todo es para todos los alumnos, eso es diseño universal? No estamos hablando de una condición específica. Si se toman en cuenta las características de los alumnos, les damos respuesta a todos. ¿Realmente de qué manera los implicamos en el aula? ¿Captamos su interés? ¿Vemos si ellos trabajan mejor individual o grupalmente? ¿Estamos utilizando técnicas grupales adecuadas? Entre ellas podemos visualizar, por ejemplo, los grupos interactivos, trabajo en equipo, foros, debates, corrillos, cuchicheo, técnica de significación, de lluvia de ideas. Hay muchas técnicas, mesas redondas. ¿Sí? ¿Estamos fomentando la colaboración en el grupo? ¿Realmente hay una retroalimentación y mantenemos su esfuerzo y persistencia? ¿De qué manera los llevamos a la autorregulación? ¿Realmente llevamos a los alumnos a que ellos mismos se estén ayudando y ellos mismos se estén autorregulando? ¿Los estamos motivando? ¿Estamos desarrollando la evaluación y autoevaluación en ellos?
Fíjense bien en esta ilustración para finalizar. El diseño de nuestra planeación, ¿sí?, nos lleva a hacer una planificación. Una planificación quiere decir un proceso mental del docente, en donde al momento de estar elaborando la planeación, que es lo escrito, el diseño, llevamos a cabo ese proceso mental en estar pensando qué es útil para los alumnos, qué necesitamos para el contenido, qué estrategias serían las pertinentes, qué método para implicarlos, cómo vamos a evaluarlos, cómo será la secuencia didáctica, y es como meterlo en ese embudo en un lapicero y lo vamos plasmando. Eso es planificación. Y cuando estamos haciendo este proceso de planificación pensando en todos nuestros alumnos, estamos haciendo de nuestra planeación didáctica un diseño universal. El diseño universal es que tu planeación docente le dé respuesta a todas las características que hay en tus alumnos, que está considerando la diversidad del grupo. Eso es diseño universal, que contemple los 3 principios: proporcionar múltiples formas de implicación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, y proporcionar múltiples formas de representación. Estos 3 principios deben estar en tu planeación didáctica para que sea diseño universal. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta orientación con respecto a diseño universal, considerando la parte normativa de la educación. Hasta la próxima.